Bueno, buenos días. Nosotros les vamos a hablar de la ilustración, mi compañero Cristian y yo. Empecemos. ¿Qué es la ilustración? Esta fue una época donde se abrió un despertar hacia la luz, es decir, el conocimiento humano se iluminó hasta el punto de salir de la ignorancia, buscando expandir sus conocimientos a beneficio de su propio vivir. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esta era una época donde las personas buscaban como la manera de salir de la ignorancia al incrementar sus conocimientos mediante nuevas teorías, teniendo siempre como base el razonamiento y poniendo al ser humano como prioridad. Primero, contexto histórico-geográfico. En el siglo XVII ya se empezaba a observar el trabajo de René Descartes al inicio del iluminismo, que consistía en que el hombre tenía como mayor fuente de conocimientos el racionalismo. Entonces es aquí pues donde se crea como una inconformidad para la sociedad, bueno, como esa inconformidad que representaba o sentía la sociedad y empiezan como a decir, no, es hora de tener un despertar, vamos a dejar este sistema feudal de monopolio comercial atrás, donde la iglesia tiene mucho control sobre nosotros, es hora de evolucionar. Por ejemplo, Francia fue donde el movimiento tomó mayor auge en virtud del choque constante entre el feudalismo y el desenvolvimiento del capitalismo emergente. Entre estas luchas sociales que ocasionó la propagación de las ideas de los iluministas a través de la Revolución Francesa. Se obtuvo como resultado la eliminación del sistema feudal y la simulación que queda en los regímenes absolutistas mercantiles que existían en otras partes de Europa. Esto quiere decir que durante la Revolución Francesa fue donde se tomó fuerza un grupo de iluministas donde dio base a sus pensamientos ideológicos en un choque entre el feudalismo y el capitalismo emergente, dando así el desenvolvimiento a la eliminación de estas dos nuevas organizaciones a través de toda Europa, principalmente el foco central que era Francia. Siguiente, características. Se difundió entre la burguesía y los sectores de la aristocracia, sus ideas se discutían en los salones organizados por las señoras de clase alta, donde se reunían filósofos, científicos, artistas, literarios, etcétera. Bueno, pues las encargadas de organizar las reuniones eran siempre las señoras de clase alta, porque aquí ellas invitaban a los filósofos, a los científicos, a los artistas y a los literarios para poder discutir sus teorías o planteamientos sobre a base de la razón. Consideraba que el pensamiento racional era la única forma de acceder al conocimiento verdadero. Esto quiere decir que en esa época ellos creían que había una sola vía para la cual se consideraba que era un pensamiento correcto a llegar hacia un buen conocimiento que era a base del racionalismo. Negaba cualquier forma de conocimiento que no procediera del análisis racional. Bueno, es decir, para que una teoría sea válida requiere evidencias que sustentan racionalmente el planteamiento. En un contexto en el que la categoría de las personas estaba determinada por su origen familiar, sostenía que todas las personas nacían iguales y tenían derechos naturales. Eso quiere decir, como ahí mismo lo dice, que ya se estaban dando a ver los derechos humanos, pero aún así la desigualdad regía mucho más que los derechos humanos. Eso quiere decir que cuando una persona nacía en una clase baja no podía tener las mismas posibilidades que una persona de clase alta o un feudal. Se regían por su linaje y su sangre, seguían una misma cadena sin fin económica. Creían la posibilidad de progreso tanto material como moral de las sociedades a partir de descubrimientos científicos y tecnológicos. Bueno, pues como dijimos anteriormente, en esta época se busca la evolución tanto científica como tecnológica para dar lugar a avances para el beneficio de toda la humanidad. Pues se cuestiona la monarquía absoluta y el principio de que el poder del rey provenía de Dios. En esa época durante la Revolución Francesa se dieron muchos acontecimientos en donde también surgió una inconformidad y dudas hacia
ley y poder del rey, ya que en ese entonces se creía que la palabra del rey era la misma palabra de Dios. Entonces utilizaban el nombre de Dios para profesar su, sus órdenes y regir en ese entonces. En ese entonces fue cuando la gente empezó a dudar de ello y a cuestionarse sobre ese grupo eh, de personas que utilizaba el nombre y la iglesia para dar órdenes. Siguiente, racionalismo. Bueno, como dije anteriormente, pues esta era una época donde se buscaban argumentos válidos para incrementar los conocimientos del ser humano a partir del racionalismo. La siguiente es creencia en la bondad natural del hombre. Bueno, es aquí donde el hombre toma como el papel más importante al querer buscar como mejorías para su propio vivir. Como último, el lacismo. Aquí es donde la política deja como de ser controlada o como manejada por la Iglesia Católica, separándose. Ese es uno de los cuantos filósofos y uno de sus planteamientos. El primero es John Locke. Nació en 1632 y murió en 1704. Fue un médico filósofo inglés, padre del liberalismo clásico y uno de los filósofos más influyentes de la escuela espiritista británica. Es destacado su contribución a la teoría del conocimiento social, influenciado por la obra de Bacon y asimismo su propio pensamiento fue influyendo tanto en el Voltaire como en Rousseau. Bueno, el siguiente es Voltaire. Se destacó por las críticas hacia el clero católico y la inflexibilidad religiosa y a la prepotencia de los poderosos. Voltaire nació en 1694 y murió en 1778. Su nombre completo era Francois Mariette Arobet. Él fue un abogado, abogado francés perteneciente a la francmasonería y uno de los más representativos autores de la Ilustración. Su principal obra se llamó Voltaire, cultivando la literatura filósofa bajo un punto de vista hipercrítico y teniendo como un finismo bueno, pseudutivo o del humor. El siguiente filósofo es el barón de Montesquieu. Él nació en 1689 y murió en 1755, o simplemente es conocido como Montesquieu. Fue como se conoció a Charlie Louis, fue de Secondat, filósofo y jurídico del origen francés, a quien se atribuye la articulación de la teoría de separación de los poderes fundamental en toda la Constitución republicana. Su obra es muy cercana al pensamiento de Locke, aunque también se vincula con Saint-Simon y el socialismo, aunque admite que su pensamiento es muy complejo y dotado de una personalidad muy propia. Bueno, el siguiente es Rousseau, defensor de la pequeña burguesía. Él es el autor del contrato social que establece que la soberanía debe ejecutar el Estado de acuerdo con la voluntad del pueblo. Rousseau nació en 1712 y murió en 1778. Él es de origen suizo, fue un escritor, filósofo, abogado, músico y un botánico naturalista. Él fue una de las mentes más brillantes de la Ilustración, a pesar de que sus obras generaron como una enemistad con las de Voltaire y algunos filósofos de la época. Él fue el considerado un persecutor del prerromanticismo y un ensayista lúcido del contrato social. Bueno, el siguiente es Franco Quesnay. Nació el 4 de junio de 1694 en Mere, Francia, y falleció el 16 de diciembre de 1774 en Versalles, Francia. La fisiocracia o fisiocratismo era la escuela de pensamiento económico del siglo XVIII, fundada por Franco Quesnay en Francia. Afirmaba que la existencia de una ley natural por la cual un buen funcionamiento del sistema económico estaría asegurado sin la intervención del Estado.
Y por último tenemos a René Descartes. Él nació en 1596 y murió en 1650. Él fue un filósofo, un físico, matemático. Él es de origen francés. Él es considerado el padre de la filosofía moderna y uno de los pensadores más fundamentales del racionalismo, cuyo rol es en la revolución científica, que fue muy importante e inspiró a las generaciones venideras de los filósofos ilustrados de la época de los ilustrados. Estas son una de las consecuencias de la revolución, del iluminismo, perdón. Un gran aporte a la ciencia con descubrimientos y nuevos pensamientos en la materia de matemática, física y astronomía. Esto quiere decir que a partir de la revolución y del iluminismo surgieron nuevos pensamientos frente a la matemática, física y astronomía que llevaría a un gran auge en el tema científico avanzado, dando a conocer grandes avances a conocimientos inimaginables como los que hay hoy en día. Bueno, la siguiente es el surgimiento de las ideas nuevas como la tolerancia, la igualdad política y la religión natural entre la sociedad. Bueno, pues es el surgir de o un despertar de la ilustración. En este se implementaron y se pusieron en práctica los valores humanos al respetar y tolerar las ideas de todos los filósofos científicos de esta época. El surgimiento de grandes filósofos con un gran aporte a la materia y un fuerte impacto a la historia como Descartes y Locke. Esto quiere decir que hubo un renacer de filósofos, un gran grupo de filósofos que se centró en esa época a través del iluminismo a mostrar nuevos planteamientos hacia esa nueva época. Y uno de ellos era, bueno, uno de ellos, la mayoría marcó la historia y los más conocidos de la época era Luke y René Descartes. Los cambios en la temática del arte poniendo la naturaleza del hombre y sus costumbres como foco central de sus obras. Bueno, pues aquí al surgir este despertar se buscaron como ver el mundo de otra manera, decir, en la naturaleza del hombre debe provenir de otras maneras, empezaron a sacar otros argumentos, y entonces esto fue como el foco central, el buscar de dónde, bueno, de dónde proviene la existencia del ser humano. El análisis, nosotros analizamos que el iluminismo fue una época de innovación para percibir el mundo de otra manera, una manera distinta. Tanto así que se crearon nuevos planteamientos hechos a base del racionalismo, como por ejemplo la difusión del pensamiento cientificista y racional. También la crítica, el rechazo y la religión, anteponiendo la lógica, teniendo un despertar hacia el pensamiento racional autónomo. Bueno, y por último, como conclusión, nosotros decimos que en esta época se buscaba, bueno, llegamos a la conclusión de que en esta época se buscaba como quitar esa venda de la ignorancia para poder la capacidad de conocimiento colectivo frente a lo que significa y refleja la vida sin distinción o limitación a una justificación previa de algún tema. Es decir, verlo a profundización y dar argumentos válidos para que sea válido. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.